Si estás en la transición profesional hacia ciencia de datos y estás en búsqueda de ese primer empleo, seguramente ya estás anotado y estás participando en procesos de entrevista o estás por empezar a anotarte y empezar a participar en procesos de entrevistas y te preguntarás cómo son esos procesos, cuántas instancias son, en qué consiste cada uno, etc. Bueno, hoy te voy a contar un poquitito cómo es todo este proceso que para algunos es algo misterioso y hasta da miedo. Pero queda tranquilo que no hay nada de qué asustarse. Si es la primera vez que entras en este canal, hola, yo soy Luciano de Arriba, soy doctor en astronomía, devenido en científico de datos. Ya hace más de 4 años que desarrollo soluciones de inteligencia artificial y lidero equipos técnicos, pero también ayudo a gente como vos que está tratando de hacer esta transición profesional hacia ciencia de datos y no se anima o no sabe cómo, no sabe por dónde empezar. Bueno, hoy te voy a contar cómo es un poquitito el proceso de entrevistas para conseguir un trabajo en ciencia de datos. El proceso de entrevista en ciencia de datos, cuando uno está tratando de hacer esta transición, suele ser algo atemorizante porque es desconocido, no se sabe en qué consiste, cuántas instancias son, quién nos va a entrevistar, qué nos van a preguntar, cómo tengo que responder. Bueno, muchas veces esto es mucho más simple de lo que parece. Obviamente da miedo, a mí también me da, o me daba por lo menos miedo, lo desconocido, pero no tiene nada fuera de lo común. Sí, son una serie de instancias que proponen las empresas que depende del tipo de empresa y el tamaño de la empresa puede llegar a variar, pero todas más o menos tienen una estructura similar. Primero tenemos una entrevista con la gente de recursos humanos. Este es el primer contacto que tenemos cuando nosotros postulamos a un trabajo o nos llegan a contactar por un trabajo. Generalmente esto es con alguien de recursos humanos. Esta persona por lo general suele ser alguien del área de la psicología o por lo menos de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta charla es conocernos un poco, contarles un poco de nosotros, de nuestra formación profesional, qué cosas sabemos hacer o no, más que nada para que ellos puedan ver, si bien por ahí no tienen conocimientos técnicos o su conocimiento técnico no es profundo, poder ver si dentro de la lista de requerimientos que hay en la posición nosotros la cumplimos o no. Pero también conocernos, saber cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos desenvolvemos, pueden llegar a sacar algunas características de nuestra personalidad. Y también, sobre todo, muy importante, contarnos un poco ellos de la posición y de la empresa. Nos cuentan qué es lo que se pide en la posición, en algunos casos hasta nos cuentan a ver en qué tipo de proyectos vamos a trabajar o qué es lo que buscan en un perfil como nosotros. Y también nos cuentan un poco de la empresa. ¿Sí? Cuántos empleados son, cómo están divididos, cómo están organizados los equipos o los departamentos, en qué tipo de proyectos vamos a trabajar. Esto también es para hacer un poco un match entre nuestro perfil y nuestros requerimientos o nuestras pretensiones y lo que espera la empresa de nosotros. ¿Sí? Y hablando de pretensiones, una de las cosas que nos suelen preguntar es la pretensión salarial. Bien, eso es un tema un poco peliagudo para hablar porque es muy delicado, sobre todo en sociedades latinoamericanas. Para nosotros el tema del salario es algo tabú. Es como que está mal hablar de plata, preguntarle a otro cuánto cobra, decir nosotros cuánto cobramos. Es como que es un tema que suele no tocarse. Y en estas experiencias con entrevistadores de recursos humanos nos suelen preguntar cuánta es nuestra pretensión salarial. Acá yo puedo hablar desde mi experiencia, que esto no es algo absoluto, cada uno tiene su estrategia, su forma de abordar este tema, y no quiero que lo tomen esto como algo absoluto, simplemente es mi opinión. Por lo general, cuando uno da su pretensión salarial, tiene que hacer un equilibrio, ¿no? Tiene que pensar más o menos cuánto es lo que uno está dispuesto a cobrar, saber más o menos cuánto es lo que se cobra por ese rol, con ese tipo de seniority y condiciones similares. Y lo que tiene que ser es no muy pretencioso, porque si está muy por encima del presupuesto que tiene disponible la empresa, no vamos a seguir en el proceso porque seguramente habrá otras personas que van a pedir un poco menos, pero tampoco pedir algo muy por debajo, porque eso también da indicio de que no nos estamos valorando nosotros como científicos de datos. Entonces uno tiene que ver más o menos cuánto es lo que se está ganando en un rol similar en empresas del mismo tipo, porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, como contractor para empresas de Estados Unidos que pagan en dólares y que el contractor se suele pagar más que alguien en relación de dependencia, que trabajar en una empresa local, por ejemplo multinacional o no, peor todavía, donde por ahí el salario puede ser más bajo que en esas otras empresas. Entonces eso es un tema que hay mucho que investigar y seguramente voy a subir algún video dentro de poco que hable un poquito más del tema de los salarios y de cuánto pedir y cuánto las empresas están dispuestas a ofrecer. Pero por lo menos seamos concretos en
en no pedir mucho, no sonar muy pretenciosos, ni tampoco pedir muy poco. Ahí, una vez finalizada esta instancia, la persona de recursos humanos se va a poner en contacto con alguien técnico de la empresa, muy probablemente la persona que pidió el perfil, para ver si la lista de habilidades que nosotros le comentamos hace match con lo que ellos están pidiendo. Y ahí iría la segunda instancia de entrevistas. Esta instancia puede tener dos vertientes, ¿sí? También depende mucho de la empresa, pero bueno, es una práctica que se utiliza mucho, que es lo que le llaman un Coding Challenge. ¿Sí? Este Coding Challenge, que es un desafío técnico que ellos quieren evaluar cómo nos desempeñamos nosotros al momento de poner las manos sobre el teclado. ¿Sí? Esto puede ser online u offline. ¿Qué significa esto? Offline, ellos nos suelen mandar por correo el enunciado de lo que tenemos que hacer y nos dan un tiempo para poder resolverlo. Ahí nosotros lo vamos a tener que resolver el problema que nos piden. Por ejemplo, nos digan, somos una empresa que clasificamos cajas de cereal y queremos desarrollar un modelo que, a partir de una cierta imagen que se toma de una cinta transportadora, identificar si es la caja de cereal que nosotros estamos vendiendo o no. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ahí desarrollar el código que funcione. A veces nos suelen requerir ciertas pautas o ciertas formas de obtener los datos o cierto porcentaje de precisión en el resultado del modelo para considerarlo como aceptable. Y ahí nosotros, bueno, vamos a tener que comentar el código, ir explicando todo lo que vamos haciendo, como para que ellos vean todo lo que hicimos, que lo sabemos hacer y por qué lo hacemos. Y sobre todo es muy importante comentar si utilizamos herramientas como GPT, Claude, Copilot Studio o alguna por el estilo para ayudarnos en el desarrollo. ¿Por qué? Porque hoy día, con la aparición de todas estas herramientas, es muy probable que la utilicemos y de hecho es lógico y aconsejable. Pero bueno, también tenemos que mostrar que eso que nos ayuda el código nosotros lo sabemos hacer por nuestra cuenta y no es que copiamos y pegamos tal cual como nos los arrojó ChatGPT. Cuando el challenge es online, por lo general es con una persona técnica, suele ser algún desarrollador senior o un científico de datos más senior o técnico, líder técnico del equipo, donde nos evalúa a tiempo real a ver cómo nos desenvolvemos en el desarrollo. Acá no solo van a ver nuestros conocimientos en ciencia de datos, sino cómo escribimos código, qué tan prolijos u ordenados somos, ciertas técnicas, si usamos programación procedural o si usamos programación orientada a objetos, si trabajamos en un notebook, si trabajamos con un script, ver cómo nos desenvolvemos, cómo ante una traba, un obstáculo, qué hacemos, a qué recurrimos. Y acá, bueno, puede haber empresas que nos permitan utilizar páginas como ChatGPT o no. Ahí, bueno, vamos a tener que saber desenvolvernos de las dos formas. Pero básicamente lo que suele ser esto es un desafío técnico para ver cómo nos desenvolvemos resolviendo un problema de ese estilo. A mí, por ejemplo, me pasó en una entrevista ya hace un tiempo con otra empresa, que me dieron un paper de ciencia de datos para leer y ver si lo entendía. Acá yo lo que querían ver también es mi comprensión de conceptos teóricos más allá de la habilidad de desarrollo. Eso también puede ir en un challenge, no es puntualmente un coding challenge, pero bueno, es algo más que ellos pueden evaluar. Más allá de que esta instancia a veces está y a veces no, la instancia que seguiría, si va todo bien, sería una charla técnica con un científico de datos. Esto lo que suele pasar a veces es, si el coding challenge es en vivo, en esa misma entrevista se une con esta otra para hacernos preguntas teóricas, conceptuales de ciertos términos, ciertos conceptos de ciencia de datos, de machine learning, y también ver cómo nos desempeñaríamos ante un determinado problema en el desarrollo de la solución. En el caso de que el Coding Challenge sea offline, cuando nosotros le enviamos las respuestas y ellos la analizan y les convence, ahí nos van a citar una entrevista con este perfil técnico, que muchas veces suele ser o el líder técnico de la práctica o el technical manager del equipo de datos, o incluso a veces cuando las empresas son muy chicas como una startup, suele ser con el CTO, ¿no? Es decir, el Chief Technical Officer, que es como la instancia más alta técnica que tiene la empresa, ¿no? Si las cosas que nos preguntan las sabemos responder bien y nos va bien en esa entrevista, en el caso de una startup, por ahí termina con el Chief Technical Officer, porque es como la instancia más alta del sector técnico. A veces podemos tener
una cuarta instancia con el CEO de la compañía, es decir, con la cabeza de la startup, para ver más cuestiones de cultura, de principios, saber cómo nos desempeñamos nosotros en equipos de trabajo, cuáles son nuestros valores, nuestras aspiraciones, nuestras metas, a ver si coincide un poco con lo que sería la cultura de la empresa, ¿no? La meta, el objetivo de la empresa más allá de lo técnico. En empresas más grandes, lo que suele pasar, o sea, es muy difícil que nos reunamos con el CEO de la empresa, pero después de esta reunión con el Technical Manager de toda la parte de ciencia de datos, si es una empresa tipo consultora, podemos ir a una reunión con el cliente, o sea, con alguien del cliente para el cual vamos a trabajar, que ahí nos puede llegar a hacer preguntas tanto técnicas como más de trabajo, ¿no? Cómo nos desempeñaremos en un determinado problema. Esto es más que nada para ver el cliente si la persona que va a trabajar en su proyecto cumple con los requisitos que ellos le están pidiendo a la consultora esta que necesitan para resolver ese problema. Y si no es una consultora, si es una empresa que desarrolla un producto propio, ahí lo que podemos llegar a tener, sí, es una reunión con alguien más de management, justamente para estas cosas que no son técnicas, que no las vemos con el technical manager, más que nada para ver todo este tema de cultura de la empresa, ¿sí? Esto no lo vemos con alguien de cliente porque no somos una consultora, pero tampoco lo vemos con el CEO porque es una empresa grande, no es una startup. Entonces por ahí es una empresa que tiene 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 empleados y es difícil uno reunirse con el CEO. Pero bueno, este manager, que sería por ahí como una especie de manager de todo el sector de ciencia de datos, nos va a contar un poquitito de la cultura de la empresa, de los objetivos, de la visión, y nosotros le contamos un poquito también de nuestro lado, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra cultura de trabajo, para ver si hace match con los requerimientos que tiene la empresa. Más allá de que sea una startup o de que sea una empresa grande, consultora o con desarrollo de un producto propio, si pasamos esta instancia, ahí sí, vamos a recibir un contacto, seguramente del mismo reclutador que nos contactó en la primera reunión, para hacernos la oferta laboral final. Ahí nos va a contar cuál sería el valor que nos están ofreciendo, con la lista de beneficios que vamos a tener en esta modalidad de trabajo, que en la mayoría de los casos también los cuentan en esta primera entrevista que tenemos con la persona de recursos humanos, junto con la pretensión salarial. Ellos también nos cuentan un poquitito de beneficios que tiene la empresa, sobre todo si es en modalidad relación de dependencia. Van a hablar de los días de vacaciones, de los días feriados, de si nos dan un equipamiento o tenemos que poner equipamiento nuestro, si el trabajo es 100% remoto, 100% presencial o híbrido, otro tipo de beneficios que suele haber, como por ejemplo acceso a WellHub, lo que antes se llamaba Gympass, que suelen dar las empresas, no sé, bonos de comida para alguna casa de comidas que haya cerca de las oficinas, útiles escolares por si tenés hijos, todo tipo de beneficios extra a lo que es el salario que da la empresa. Bien, este es más o menos el proceso general de entrevistas para una posición, yo creo que en IT en general, pero sobre todo en ciencia de datos. Quiero, si te animás, que nos comentes abajo si estás en algún proceso de entrevista o estuviste, en qué instancia estuviste, hasta dónde llegaste, qué fue lo máximo que llegaste, y si hay algún tipo de cosa que te han preguntado o que te han pedido que no mencioné yo en este video o me olvidé, o alguna información que vos creas que pueda ser de importancia para otras personas que están como vos en esta búsqueda. Si te sirvió el contenido, suscríbete y activa el botón de notificación, que voy a seguir subiendo más videos para ayudar a personas como vos que están haciendo la transición profesional hacia ciencia de datos. Nos vemos la próxima. Chao.